Bienvenidos, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Qué rico que ya están ahí, pendientes de nosotros, el Medellín Ciudad Saludable, y si desean participar, tenemos líneas telefónicas, redes sociales y correo electrónico. Es la tarde del miércoles. Doctora Fanny Isabel, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Muy contenta de estar acá y de encontrarme con los televidentes, que yo sé que ellos muy puntuales están a esta hora esperándonos, porque aquí en este espacio que propicia la Secretaría de Salud y Telemedellín, pues podemos conversar de diferentes temas, podemos despejar diferentes dudas, y yo creo que con este tema sí que las hay. Pues ¿cierto? La experiencia nos ha enseñado que cuando hablamos de salud ocupacional, y ese es el tema contexto de hoy, específicamente vamos a hablar de reubicación laboral, pues siempre hay muchas inquietudes y muchas llamadas. Entonces será el momento oportuno, porque estamos en directo con todos los mecanismos de participación disponibles, para que hagan sus consultas a dos personas que saben del tema y que vienen de una empresa que tiene experiencias exitosas en el manejo de estos asuntos. Antes de la introducción, doctora Fanny Isabel, yo sé que usted vive muy ocupada con muchas actividades como buena mamá y buena esposa, pero tengo una invitación para esta noche a las 8:30 de la noche. Yo sé cuál es y me interesa mucho. Bueno, espero que sí, a los televidentes también. Esta noche, aquí por Telemedellín, vamos a tener la última conversación con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Con los 5, han confirmado su presencia esta noche, esperamos que todos lleguen. No va a ser debate, aunque ellos podrán debatir, pero la idea, la invitación es a conversar asuntos importantes de esta región antioqueña, de este departamento. Y esa es una buena manera, doctora Fanny Isabel, de obtener criterios y argumentos para saber por quién votar, porque es que el tiempo se acabó. Claro. La elección de nuestro nuevo gobernador, nuestro nuevo alcalde, además los integrantes del Consejo de Medellín, los demás consejos, la Asamblea Departamental y las juntas administradoras locales, es este domingo, doctora Fanny, o sea que hay que saber muy bien por quién votar. Claro, y estos eventos pues nos ayudan a tomar esas decisiones adecuadas, con crítica, teniendo la oportunidad de conocer los candidatos. Yo quiero aprovechar para hacer el recuerdo del otro parroquial, que es la vacuna contra el virus del papiloma. Importantísimo. Porque resulta que, así como Felipe nos anunció hace poco, que existen unas dosis para pacientes, para mujeres hasta los 26 años cumplidos, que están en todos los puntos de vacunación de la ciudad, pues estas dosis solamente se van a aplicar hasta el 5 de noviembre, que también está muy cerca la fecha. Entonces este horario, que posiblemente hayan más jóvenes, más personas viéndonos de otras edades, recuerden, completamente gratuita la aplicación de la vacuna contra el virus de papiloma, que protege contra la enfermedad de transmisión sexual y también contra la presencia del cáncer de cuello uterino que lo produce este virus. Se puede entonces asistir, si tienen alguna duda pueden llamar a la línea amiga 444-4448, averiguar cuál es el punto de vacunación más cercano a sus casas, y las mujeres, las que están sobre todo en ese periodo de los 17 a los 26, que ya no están en el colegio, pues pueden asistir y ponerse esta vacuna completamente gratuita. Una gran oportunidad. Esta mañana conversé en radio con Norma Urrego, la coordinadora del PAI de la Secretaría de Salud, y me dijo un asunto adicional que también es una muy buena noticia. Si esa mujer tiene 26 años, bueno, las que se vacunen y obtengan la primera dosis, cuando se suspenda esa gabela, que está ampliada hasta las mujeres con 26 años cumplidos, pueden acceder a la segunda dosis. Maravilloso. Y ahí se va uno ganando ya como 200.000 pesos entre la una y la otra, las mujeres. Porque eso buena vale noticia, cada ¿cierto? Excelente noticia. Entonces aprovechenlo hasta el 5 de noviembre. Bueno, hablemos del tema reubicación laboral. Cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo o desarrolla una enfermedad profesional y producto de ello, de una o de otra situación, diezma como sus capacidades y sus habilidades para ejercer el trabajo que venía cumpliendo, tiene por la normatividad colombiana, doctora Fanny Isabel y amigos, la opción y el derecho de ser reubicado en otro puesto, en otra asignación, cumpliendo otra misión. Eso está contemplado por una normatividad, por la legislación colombiana, y es lo que queremos contarles esta tarde. Exactamente, queremos entonces que ustedes también estén informados sobre estas leyes, que el Estado protege entonces a los trabajadores que tengan alguna discapacidad, y sobre todo cuando esa discapacidad se ha adquirido durante el trabajo. Pues si esta discapacidad no tiene el porcentaje suficiente para ser pensionado, es obligación del empleador ubicarle en un nuevo trabajo que esté de acuerdo hacia esa condición nueva que él tiene. Esto es una ley que se debe cumplir, de lo contrario las empresas sufrirían entonces de algunas sanciones. Es lo que vamos a conocer hoy, en qué
consiste esa normatividad y a qué tenemos derecho como trabajadores. Ahora, entiendo que el trabajador, el empleado, tiene de cara a restablecer o hacer efectivo este derecho también una obligación, un paso a seguir, que ya se los voy a comentar. Identifiquemos primero y regresamos a la introducción. Bienvenidos al programa. Lo que quiero decir es que el trabajador debe hacer esa solicitud de reubicación y tiene que hacerlo, entiendo, hasta un plazo máximo de 3 meses. 3 meses luego de ser habilitado o autorizado por el médico tratante para regresar a sus compromisos laborales. Este asunto que me parece muy importante porque es una manera de acceder al derecho, pues ahorita lo vamos a detallar, lo vamos a ampliar con nuestras invitadas. Exactamente. Además también recordar que todas las empresas deben contar con un programa de salud ocupacional y que son ellos coordinados también con las ARLs quienes hacen efectivos entonces esta reubicación laboral, que los dictámenes pues, de enfermedad profesional o de accidente de trabajo los hace el médico laboral y son también ellos quienes determinan que el paciente debe ser reubicado, que el oficio debe ser cambiado precisamente para minimizar esos riesgos que puede correr su salud si sigue practicando la misma labor que lo venía haciendo y que de pronto lo enfermó. Ahora, la idea, doctora Fanny Isabel, es que esa reubicación se dé en términos de las mismas capacidades y habilidades del empleado. Es decir, ya no puedo ejercer, no puedo desarrollar esto que venía haciendo antes del accidente de trabajo, el desarrollo de la enfermedad profesional, pero que esa reubicación sea como coherente con su formación, su experiencia, su capacitación. Ahorita también revisaremos el tema. Buscamos unas estadísticas, las encontramos no muy cercanas, pero sí de 2010, pero nos sirven para ejemplificar lo que pasa en el país. FASECOLDA, que es la Federación de las Aseguradoras, año 2010, reconocieron un total de 9.610 incapacidades permanentes parciales, de ellas 7.525 por accidente de trabajo, las restantes 2.088 por enfermedad profesional. ¿Qué nos representan esas cifras? Que efectivamente es una situación que se presenta en buenos casos en nuestro contexto laboral colombiano. ¿Y eso qué implica? Que hoy muchas personas o tienen que ser o fueron reubicadas o tendrían en ese momento el derecho de ser reubicadas, y es muy importante entonces conocer esta normatividad para hacer efectiva esa reubicación laboral. Claro que sí, además también tener en cuenta, aquí lo vamos a recordar, que siempre la prevención va a ser más efectiva y menos costosa que los accidentes y que las enfermedades, y que la rehabilitación que puede llegar a ser tan grave y tan complicada en un trabajador. Por eso entonces aquellos comités de salud ocupacional están constantemente socializando sobre las medidas preventivas, sobre cómo se minimizan los riesgos en los diferentes puestos de trabajo, y los empleados, pues así como tenemos derechos, también tenemos la obligación de hacer caso de todas estas normas y obviamente hacer uso de todos esos dispositivos y de todas esas capacitaciones que se nos prestan en las empresas para poder evitar estos graves accidentes que nos llevan a la discapacidad. Una de las misiones que tenemos en este programa es ser muy pedagógicos, y por eso hacemos estas introducciones detalladas e insistimos y reforzamos a veces con los informes de inicio del programa, y es lo que vamos a hacer a continuación, porque entiendan esto: la reubicación laboral es un derecho que está contemplado en la normatividad colombiana a propósito de la salud ocupacional. ¿En qué consiste? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se reivindica ese derecho? Vean. La reubicación laboral es un derecho que tienen todas las personas empleadas de una empresa si llegaran a sufrir un accidente o enfermedad que les impida seguir trabajando de manera normal. Es una obligación de las empresas cambiar al empleado de su puesto de trabajo o de asignación de funciones de manera temporal mientras adquiere de nuevo sus habilidades y se sienta mejor, o de manera definitiva dependiendo de la severidad de la lesión y del resultado del análisis de su puesto de trabajo.
Para prevenir consecuencias que meriten una reubicación laboral, es importante que las empresas generen espacios dedicados a velar por el cuidado de la salud de sus empleados, lugares donde el trabajador pueda hacer pausas activas e interactuar con sus demás compañeros. También hacer que el lugar de trabajo sea de agrado para el empleado, una manera de prevenir el estrés y demás enfermedades que podrían incapacitarlo. Por otro lado, el aseo, el orden y la disposición de instrumentos de trabajo de buena calidad podrían apoyar a los empleados para que realicen sus actividades con mayor disposición e incluso más amor, consiguiendo buenos resultados en los procesos productivos. El derecho a la reubicación laboral es muy poco conocido por las personas, razón por la cual muchos trabajadores pueden ser víctimas de abusos y maltratos por parte de las empresas. Usted como empleado debe tener en cuenta que este tema es un asunto de suma importancia que tiene una normatividad que debe ser cumplida. Lo invitamos entonces a estar atento al programa para que se oriente en relación a esta temática, entienda a qué se refiere y pueda hacer valer sus derechos. Ya sabemos que es un derecho entonces la reubicación laboral en estos casos de enfermedad profesional, de accidente de trabajo, que es independiente del tipo de contrato, del tiempo que se lleve laborando. Entonces son muchas cosas que se desconocen y por eso a veces pueden cometerse errores en las empresas. Cuando conocemos a qué tenemos derecho, pues todo es mucho más fácil. Y también insistirles nuevamente, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones y la prevención pues siempre va a ser mejor en todos los casos. Ahora, importante decir que cuando un empleador pretende desvincular a ese trabajador producto de sus disminuciones o sus discapacidades o disminución de su capacidad física para el trabajo, no puede hacerlo así simplemente, tiene que contar con una autorización expresa de un inspector de trabajo, otro tema que podremos desarrollar con nuestras invitadas en un ratico. El tema sin duda es interesante, me imagino que tienen muchas preguntas, esperamos que así sea, por eso nuevamente la invitación a participar. Les cuento las líneas telefónicas 441-2100, yo creo que ustedes ya que son tan fieles al programa se la saben de memoria, pero no importa, siempre saldrán en pantalla y las diremos. Es a la local 441-2100 y la nacional gratuita 018 41 40 99. Sí, señor, y yo les recuerdo entonces las redes sociales porque por allí también nos podemos comunicar muy fácilmente. El Twitter es @saludmedellín, la página en Facebook es importante porque tiene información de todos los programas de la Secretaría, es Salud Medellín, y también un correo electrónico medellinsaludable@telemedellin.tv. Les dije que las invitadas vienen de una empresa donde laboran, una empresa que tiene experiencias exitosas y por eso también hacen presencia esta tarde para que nos cuenten qué hacen allí, cómo trabajan estos temas allí y por supuesto están formadas, capacitadas desde lo académico y la experiencia para resolver inquietudes. Entonces utilicemos este servicio, aprovechemos la consulta que estamos en directo hasta las 4 de la tarde. Vamos a la sala, doctora, claro que ya sí. están nuestras invitadas por aquí. Son ellas Luisa Fernanda Arias Velázquez. Aquí está Luisa y Claudia Alzate Carmona. Bienvenidas a las dos. Hola Claudia, Luisa, muchas gracias por venir. Luisa Fernanda Arias Velázquez es líder de gestión integral de la empresa ROR Ingeniería o ROR Ingeniería. Ya me dirán, es especialista en seguridad y salud del trabajo. Y Claudia Alzate Carmona, muy conocida por estos ambientes, es tecnóloga en seguridad y salud en el trabajo, coordinadora de seguridad y salud en el trabajo de la misma empresa ROR Ingeniería, y como les decía, pues aprovechamos las experiencias exitosas que vale la pena destacar. Como lo saben nuestros clientes que han seguido estos programas, doctora Fanny, no es un escenario fácil en el país, esto es una generación de cultura, de compromiso, de pedagogía, de todos los días, como lo hace la Secretaría de Salud, formación, capacitación, goterita insistiendo en el tema, pero que ya deja, como en este caso, experiencias exitosas. Bueno, qué rico tenerlas esta tarde. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a la Secretaría y a ustedes pues por tenernos acá. Como la idea también es valorar lo que hacen en ROR Ingeniería, ¿a qué se dedica la empresa? ¿Qué hace la empresa? ROR Ingeniería es una empresa de ingeniería que presta sus servicios a entidades como EPM, UNE, Tigo, pues empresas de servicios públicos en general, para la construcción, mantenimiento, instalación de redes eléctricas, de telecomunicaciones. Prestamos los servicios que son inherentes a esas actividades.
O sea, que trabajan con un personal también, pues, que podemos decir, son como obreros, o sea, gente que trabaja en la calle, que trabaja duro, que hace cosas, que tiene que utilizar casco. Totalmente, el personal es calificado precisamente para trabajar con energía, la mayoría de ellos, trabajar en alturas, todo lo que tiene que ver con manejo de cargas, también todo lo que tiene que ver con el tema de riesgo público, o sea, orden público, que también están expuestos a eso. Claro. Sí. Entonces es personal que tiene una calificación técnica, una calificación personal y una calificación física para poder realizar el trabajo. Entonces, bueno, realmente es muy fácil vernos porque todas las empresas que trabajamos, especialmente por ejemplo, para empresas públicas, pues nos ven muy fácil. Por todas partes. Por todas partes, sí, así es. Bueno, tenemos muchas preguntas para las dos invitadas, pero aquí la prioridad la tienen ustedes los televidentes y ya tenemos una llamada de Mauricio Restrepo y él se encuentra en El Salvador. Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, doctora, o sea, yo tengo un problema, pues, o sea, de pronto ustedes no están, pues, no, a nivel de laboral y eso, sino que yo tengo un problema de columna. Fui operado el mayo del 2000, el diciembre del 2012. A raíz de eso yo terminé con una fibrosis perirradicular y a mí la salud no me ha resuelto mi situación como tal. Esto fue un accidente laboral y no se reportó como tal, debido a que por falta de conocimiento mío, y yo no sé si el patrón o qué pasó con él, que no lo reportó como tal. A mí el mes pasado fui a reclamar una incapacidad y no me la dieron porque no aparece que haya pagado la salud. Entonces no sé, a ver ustedes en qué me pueden colaborar respecto a esto. ¿Hace cuánto fue tu accidente, Mauricio? El accidente mío fue el 28 de mayo del 2012. Entonces, a ver qué asesorías. Hace poco más de 3 años. Exacto, te pueden dar las invitadas frente a este caso donde no se reportó como accidente. Realmente, al no haber un reporte, esto habría que hacer toda una trazabilidad, o sea, a través de la ARL que le correspondía o a la que su patrono lo tenía inscrito. Tendrían que hacer toda, como con ellos, una investigación de qué se podría hacer. Realmente lo óptimo y para que estos procesos puedan, digamos, fluir, pues se debió haber hecho el reporte oportunamente, el reporte del accidente, eso es lo primero. E incluso las organizaciones, aunque no es una buena práctica, deberíamos, incluso podemos hacer reportes extemporáneos cuando muchas veces, porque muchas veces ocurre que se presentan eventos donde la persona no reporta de inmediato porque cree que esto es leve, un dolorcito, no, pero eso mañana se me quita, sí. Pero resulta que mañana amanecí peor o pasado mañana amanecí peor. Pasa mucho. El trabajador tiene la oportunidad de decirle a la empresa, mire, me pasó esto tal día, estaba haciendo tal tarea, y nosotros como organización podemos hacer reportes extemporáneos. ¿Por cuánto tiempo, Luisa? Es decir, para el caso puntual de Mauricio, lo de Mauricio ocurrió hace más de 3 años, mayo de 2003, él podría ir a esa empresa si todavía está constituida y decir, venga, esto Exacto. es por mi trabajo aquí, repórtenlo, o ya no se puede. No, yo pensaría que, vuelvo y digo, yo pensaría que no, que ya no se puede, ya eso tendría, vuelvo y digo, tendría que ser con la ARL directamente, pero en este momento él debe estar siendo tratado por su EPS. Claro. Sí. ¿Cierto? Entonces, igual el proceso de reubicación funciona de la misma manera, porque aunque ustedes han hecho énfasis en que es de origen laboral, la reubicación también puede ser por eventos de origen común. Sí. ¿Qué pasa? Si a una persona le ocurre algo en su casa, pues bien, no está reportado como accidente de trabajo, pero todo el proceso, tratamiento y posterior reintegro laboral se tiene que hacer de la misma manera y bajo el mismo parámetro si fuese accidente laboral. Entonces, en esa medida, el señor puede pues mirar, pues si la empresa todavía existe, si está constituida, pues la empresa le hará la reubicación. ¿De acuerdo a qué? A los lineamientos médicos que la EPS le establezca, que ahí es donde tenemos serios problemas realmente en nuestro sistema.
Sí. ¿cierto? Porque las ARL sí son muy puntuales para esas cosas, pero con la EPS es un poco más complejo. Bien. Claudia, ¿tenía algo para opinar en este caso? Exacto, en el tema de reubicación y de reintegro laboral, recordemos que lo importante es la protección del trabajador como tal, independiente del origen de su evento, ¿cierto? Entonces, la legislación es muy clara en decirle al empleador como tal, revise, ¿cierto? Y tenga los parámetros suficientes para que el trabajador que tiene una disminución de cualquier tipo funcional pueda continuar trabajando, tenga su estabilidad, tenga su protección social, tenga igual forma un tema de integración e inclusión, independiente de estas actividades o de donde le haya ocurrido el evento. Muchas veces, como decía Luisa Fernanda, nos hemos enfocado en la protección por la ARL, ¿cierto? Y en el tema de enfermedad profesional, pero recordemos que tenemos un tema de salud pública como son los accidentes de tránsito, donde es una persona que en un fin de semana tuvo un accidente y esta persona de igual forma estaba laborando. Al siguiente lunes o al siguiente día de trabajo no puede, o cuando regresa a su incapacidad no puede, como decía Felipe, seguir haciendo sus actividades, pues el empleador no debería entonces mandarlo para la casa. Debe buscar los mecanismos para protegerlo y eso es lo que los trabajadores deben conocer, esos mecanismos de protección. Claudia, ¿es un derecho para todos los trabajadores de este país, solo para algunos, solo para los que están en una vinculación directa? Es un derecho como tal. Recordemos, ya también hay una legislación y no es nueva, venimos desde el 97 con la ley Klopatowski, donde se regulan temas de inclusión y de protección a las personas con discapacidad. Entonces, desde ahí hay una gran cantidad de mecanismos para que los empleadores protejan al trabajador. No solamente ponen el riesgo para que él sufra un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, sino que lo tienen vinculado a una seguridad social. Entonces, es un derecho fundamental en este caso, porque mira que no solamente cuando tienes una pérdida funcional es algo físico, no solamente te califican y dicen perdiste un dedo, perdiste una mano, entonces te pagamos por esas pérdidas. Detrás de un accidente de trabajo o cualquier tipo de evento hay más pérdidas, hay unas pérdidas sociales, hay unas pérdidas familiares, unas pérdidas económicas. Entonces, ¿cuál es la protección social de nuestro país? Es esa, es precisamente brindar mecanismos para que el trabajador no se quede desprotegido. Luisa, ¿cómo se da entonces esa valoración de esa enfermedad o ese accidente que requiere la reubicación? Realmente cuando ocurre, por ejemplo, un accidente laboral, después de que el trabajador ha cumplido todo su proceso de su tratamiento médico, ¿sí? Ya el médico determina que puede reintegrarse a la organización, pero ese reintegro puede suceder para varias cosas. Primero, puede ser un reintegro de tipo directo, que es simplemente yo terminé mi tratamiento y puedo regresar a desarrollar mi oficio habitual, ¿sí? Y no hay problema. ¿Qué hacemos con esa persona? Le hacemos seguimiento. La organización debe hacerle seguimiento de todas maneras por un tiempo, sobre todo después de incapacidades muy largas, porque hay personas que pudieron haber pasado 90 o más de 90 días en su casa. Y volver a retomar, ingresar al grupo de trabajo, al ritmo de lo que es un trabajo como el que nosotros realizamos, que es bastante pesado en términos ambientales, la calle, el ruido, el riesgo a los que están expuestos, es volverse a adaptar a eso. ¿Sí? Y a la relación con los compañeros, más el ritmo, la velocidad de la tarea. Entonces, ese es un reintegro directo y se hace y se le hace seguimiento. Pero hay dos formas ya de reintegro que requieren reubicación. Y la reubicación puede ser o temporal o permanente. La reubicación temporal es cuando yo requiero un tiempo para acabarme de rehabilitar, porque no he terminado, por ejemplo, sigo con una cierta cojera, todavía me duele el brazo cuando hago ciertas tareas, o me duele el dedo, o me duele la cabeza, porque hay tareas que me exigen unos movimientos de mi cuerpo que afectan la parte que sufrió en el accidente, ¿sí? Entonces, hay un proceso ahí de rehabilitación, pero con la tarea misma, ¿sí? Haciendo una tarea, no en un centro médico, ¿cierto? Fuera de eso, pues ellos tienen sus permisos especiales para poder seguir haciendo sus terapias.
Fuera de eso, también están en un proceso de adaptación. ¿Por qué? Porque puede que la pérdida funcional incluya la pérdida definitiva de una parte de su cuerpo o de algo de su movilidad, sí, ¿cierto? Entonces eso requiere una adaptación, ¿sí? Y más todo el tema de integración a los equipos de trabajo, donde hay tantas situaciones con la persona discapacitada. Realmente vivimos en una sociedad donde eso es complejo, o sea, donde todavía se señala, y así sea su compañero de toda la vida con el que ha trabajado 10 años al lado, o ahí se lo gozan, o hacen de eso un chiste, o dicen usted es medio, o sea, todavía hay ese señalamiento. Entonces hay que hacer toda una integración, y hay que, entonces esa temporal puede suceder por 3 meses, 4 meses, depende de quién, de medicina laboral, de la ARL. Ahí vuelvo a mi cuña de las EPS, donde muchas veces no tenemos ese seguimiento, ¿cierto? Pero por ejemplo con las ARLs es muy juicioso en eso, o al menos la nuestra es muy juiciosa en eso. Ya la otra es la reubicación permanente. Y es que, esta reubicación temporal es que después de que termina ese proceso vuelve a su oficio y puede seguir en lo que estaba. Y eso es muy bueno, eso es muy exitoso. Ya la permanente es cuando definitivamente después de ese tiempo, incluso donde la ARL está haciéndole seguimiento también médico de su avance, pues dice definitivamente no puede volver a su oficio habitual. Y ahí es donde nos dicen, nada, hay que reubicarlo, pues ya usted tiene que mirar qué va a hacer. Búsquele otra cosa distinta. Una tarea diferente, pero esa tarea tiene que estar diseñada de acuerdo a esa pérdida, porque normalmente está asociado a movilidad, sí, a manejo de cargas, a tiempos de trabajo, a la jornada, o sea, pueden disminuir o limitar las horas de trabajo. Entonces, en esa medida, las personas van cogiendo, pues se reubican y ahí van cogiendo los niveles de productividad, que sería la cuarta cosa. Primero dije rehabilitación, adaptación, integración, y lo último sería la productividad. La capacidad que logren volver a dar unos resultados, ¿sí? Que eso no es inmediato, eso hace parte de un proceso. Escúchame, Luisa Fernanda, te interrumpo para que saludemos en Guayabal a Marina Castañeda. Hola Marina, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias, bienvenida al programa. ¿Tienes preguntas? Bien, ¿y ustedes? Vea, lo que pasa es que la hija mía, ella hizo un curso en el SENA, ella es operadora de máquinas de confección. Entonces el mismo SENA la colocó en una fábrica en Itagüí, pero no de confección, sino de costales de fibra que eran del tamaño de una habitación. Entonces ella me dirá que iba cosiendo, tenían que tener el movimiento de ir echando para atrás lo que iban cosiendo. Entonces ella, aquí en el hombro, en el mango rotativo, ella se le afectó. Entonces resulta que a ella estuvo más de un mes incapacitada, ya el médico le dijo que no la podía incapacitar más, ella volvió al trabajo, el señor no la dejó trabajar, que porque todavía no estaba en condiciones. Entonces, ¿cómo le parece que a ella la mandaron de un médico laboral? El médico laboral le dijo que era mejor que renunciara, que porque si a ella le indemnizaban el brazo, se dañaba la hoja de vida laboral, porque en ninguna parte le iban a dar trabajo por el problema en el hombro que él aparecía. Entonces ella renunció. Entonces el médico laboral, el diagnóstico que le dio fue como enfermedad común. Entonces ella ahora está trabajando en otro lado. Entonces cuando tiene días de mucho ajetreo, ella le duele mucho el hombro. Y aquí esta parte, como este músculo que va hasta la oreja. Entonces ella consultó y el médico le dijo que era que si ella se había caído o algo, y ella le comentó el problema, ¿sí me entiende? Claro. Entonces el médico le dijo pues que ella no debió haber renunciado. Yo quería saber
a ver si ella puede, como, ¿qué puede hacer ella? Muy bien, doña Marina. Entonces, sí, un caso complicado. ¿Se podría recuperar como esa historia previa para tratar de comprobar si es enfermedad profesional? Sí, recordemos que el tema de enfermedad profesional es un tema que, a diferencia del accidente de trabajo, se genera no por impacto, sino por exposición a los factores de riesgo. Entonces, la señora estuvo haciendo una actividad de la cual, ¿qué puede hacer ella? Recuperar sus historias clínicas o referirse a la EPS. Todos estos temas inicialmente en calificación de enfermedad profesional inician por las EPS. Es la EPS, el médico ocupacional de esta EPS, quien debe determinar si es una enfermedad de origen común o una enfermedad profesional. Solamente ellos pueden hacer este ejercicio o este dictamen. Le solicitarán a ella una serie de documentaciones, le revisarán toda su historia laboral, porque, como les repito, las enfermedades profesionales no son de un tiempo puntual, sino puede ser unos largos periodos de exposición. De igual forma que revisan también su historial o sus actividades diarias. Y son ellos en una comisión laboral quienes con toda esta información determinan y remiten ya sea a la ARL o a otra comisión como una junta de calificación. ¿Qué puede hacer la señora? Directamente en su EPS pedir de nuevo una revisión con médico laboral para que sea desde ahí que inicie toda la etapa de revisión. Pero deben ser muy claros pues como en el tema de tener toda su historia laboral en claridad para que lo puedan hacer. ¿Ibas a decir algo, Luisa Fernanda? Sí, y es que la enfermedad laboral tiene otra cosa y es como el tingo, tingo, tango. Es decir, sí. Yo pude haber hecho una tarea por muchos años en una misma organización y cuando me trasladé, me cambié de organización, ahí presentarse el síntoma. De lo que ocurrió. De lo que se acumuló, del daño, de la afectación, de lo que sea, de otro trabajo, ¿cierto? Entonces no necesariamente porque yo estoy trabajando acá yo adquirí esa enfermedad, pero la ley no se devuelve, o sea, no es retroactiva. Entonces vea, como fue allí, entonces usted váyase para allá, que allá lo van a cubrir y allá lo reubican, no, gústenos o no, es en la organización donde se determinó la enfermedad laboral. Muy bien. Vamos a hacer una pausa institucional. Les recuerdo a los televidentes que estamos hablando de reintegración y reubicación laboral en el contexto de la salud ocupacional y la normativa que tenemos en el país. Todavía hay mucho tiempo de participar porque estaremos hasta las 4 de la tarde y hay que aprovechar la presencia de Luisa Fernanda y de Claudia con nosotros esta tarde. Ya volvemos. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad que protege tu vida. Nuestra nueva Medellín hoy es más segura. Logramos la tasa de homicidios más baja en 35 años. Hicimos la mayor inversión de la historia en tecnología y equipos de vigilancia. Además, creamos 411 cuadrantes de policía en los barrios para mejorar la seguridad. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Ustedes no saben qué es el cutting. Cortarse ya no es una opción o un juego. Los únicos cortes que quisiera hacer en este momento son los de estas telas para llevar mi camino a ser diseñadora de modas. Este es mi parche. ¿Cuál es el tuyo? Voces Ciudadanas de la Universidad Pontificia Bolivariana. La violencia en Medellín no se repite. Un proyecto liderado por la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín, ejecutado por la Corporación Región. Participa con tus respuestas en Facebook, Twitter y en el call center 354-4591. Responde esta semana. ¿Alguna vez ha justificado o ejercido alguna forma de violencia? Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo a partir del 10 de agosto y hasta el 6 de noviembre. Todos los jueves aprende de habilidades de lectoescritura y pensamiento creativo armando tu primer libro animado.
Suscríbete a tu periódico El Mundo. Mayores informes 264-2800, extensiones 282 y 212. Patrocinan Alcaldías de Bello, Itagüí, Envigado, Barbosa, Tarso y Sabaneta, Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana y la EDU. Periódico El Mundo está en tus manos. Regresamos entonces hablando de reubicación laboral y Salud en el Hogar. Hoy nos trae un mensaje: recordar que los hábitos de vida saludables se deben practicar en todos los ambientes y el laboral es muy importante. Allí principalmente reforzar la parte del autocuidado y por lo tanto pues cumplir con todas las recomendaciones que se nos hacen desde salud ocupacional. Continuamos entonces con este tema tan interesante con nuestras invitadas especialistas en él y sería bueno también que los televidentes se enteren cómo, qué sanciones o qué pasa con esa empresa que se niega o que no hace este proceso de reubicación en una forma adecuada. Realmente, normalmente se va a exponer a un tema legal, o sea porque vayan a hacerle a uno una inspección por parte del ministerio o porque hay una demanda de por medio. Entonces normalmente se va a ver expuesto a un tema de tipo legal y las multas que eso trae consigo, ¿cierto? Multas que yo realmente pues no manejo las cifras, pero que hoy, de acuerdo a las nuevas normas pues que en este mismo año salieron pues asociadas al incumplimiento de los programas de seguridad y salud en el trabajo, ya son bastante responsables, pues ya no es 1 millón de pesos, 10 millones de pesos como antes, o sea, ya estamos hablando de un patrimonio, el patrimonio de la organización se ve seriamente afectado. Entonces, mínimamente a eso, ¿cierto? Una multa, es lo mínimo, pero de ahí para allá eso puede traer muchísimas consecuencias a nivel legal. Claudia, ¿esa reubicación depende de una solicitud del empleado o el empleador también, al identificar que este personaje, que este trabajador ya no está en capacidad por lo que ocurrió, pues toma la decisión independientemente de hacerlo o requiere específicamente que el empleado lo solicite? Realmente, Felipe, la reubicación la da, como les contábamos, un médico laboral. Es el médico laboral, sea de la EPS o de la ARL, quien determina que esta persona ya no puede cumplir su oficio habitual y que debe ser ubicado en otro lugar. ¿Qué contempla el empleador? El lugar, ¿cierto? El cargo, las actividades para que se dé esa adaptación, integración, productividad y rehabilitación del trabajador. ¿Cuándo puede suceder el tema de que sea el trabajador el que lo solicite? En estos casos que hemos escuchado, donde el trabajador fue despedido, estaba en una condición de discapacidad o el tema de manifiesto pues de que todavía estaba en terapias o todavía su condición no era realmente buena para trabajar y ya llegué a unas instancias jurídicas. Pero realmente es desde la ARL y la EPS cuando se concluyen las incapacidades que se genera la reubicación. Es decir, yo no puedo ahorita irme a donde el gerente decirle reubíqueme, que yo ya no me siento en capacidad de, ya me da susto, se me olvida todo, no tengo memoria. No, eso no es así, eso tiene que tener una certificación. Así de sencillo. Exacto, deben pasar por unas comisiones laborales, unas revisiones médicas, unos estudios de puesto de trabajo que realmente determine, vuelvo y digo, un médico laboral. Por eso no el médico general hace estas calificaciones, sino que revisa el puesto de trabajo donde está él en este momento y dice, es claro que su pérdida o disminución funcional no le permite trabajar, o incluso que puede verse deteriorado su salud. Puede que en este momento tenga una pérdida. Nosotros hemos tenido, o se puede tener un trabajador que solo tenga un problema de una pierna. Pero yo lo voy a reubicar en un lugar donde posiblemente le va a generar una lesión de espalda, de columna. Voy a hacer que él haga compensación de su otra pierna. Entonces no lo puedo ubicar en cualquier parte. Por eso los programas de reintegro laboral deben ser programas estructurados,
Programas integrales que revisen los análisis de puestos de trabajo, que tengan asesorías de las ARL y de las EPS, para que no pongamos al trabajador, sí, lo reubiqué, lo puse a tener la puerta, o lo puse a hacer los mandados o las diligencias de la empresa, porque recuerden que no solo es entretenerlo, tenerlo ocupado, sino volverlo productivo. Sí. Que él se sienta no solo productivo laboralmente, sino que recupere la confianza en sí mismo, la confianza en su trabajo y también problemas familiares o sociales que pudo haber perdido en un evento de origen común. ¿Ibas a complementar, Luis? Sí, y es que hay ocasiones donde efectivamente el médico puede que no nos diga que haya que reubicarlo. Ejemplo, los casos que ocurren después de un accidente donde hay muchos compañeros y estuvieron ahí, por ejemplo en los eventos mortales. El resto puede que en ninguna parte nos digan hay que reubicarlos temporalmente, no. Pero la empresa toma la decisión por seguridad de ese trabajador que estuvo presente en un evento catastrófico de alto impacto emocional, donde la empresa es la que decide y dice, no, momentico, este personal reubiquémoslo por un tiempo, hagámosle seguimiento y solicitamos a la ARL que le hagamos un seguimiento de tipo ya psicológico para garantizar que está en capacidad de volver a enfrentar sus situaciones comunes de trabajo. Muy bien. ¿Cuáles son entonces aquellas obligaciones que tienen las empresas ante los empleados para velar por esta seguridad? ¿Y cuáles son los procesos que se deben seguir cuando se da una reubicación laboral? Es lo que vamos a ver en el siguiente informe. La reubicación laboral implica derechos y deberes importantes tanto para empleadores como para empleados de cualquier empresa. A continuación resaltaremos parte del contenido de las normas que rigen para la reubicación laboral. Para las empresas que hacen parte de la industria, es importante proteger a la población contra los riesgos causados por las radiaciones, riesgos para la salud provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso o disposición de sustancias peligrosas para la salud pública. Toda empresa debe tener en cuenta responsabilizarse de un programa permanente de medicina, higiene y seguridad en el trabajo destinado a proteger y mantener la salud de los trabajadores. Asimismo, adoptar medidas efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores mediante instalaciones, operaciones y mantenimiento en forma eficiente de los sistemas y equipos de control necesarios para prevenir enfermedades y accidentes en los lugares de trabajo. Los accidentes y enfermedades ocurridos en los sitios de trabajo deben ser registrados y notificados, al igual que las actividades que se realicen para la protección de la salud de los trabajadores. Los empleados deben mantenerse informados, por esto es importante que las empresas implementen programas educativos sobre los riesgos de salud al que están expuestos y sobre todo a los métodos de protección, prevención y control. Cuando un empleado termina el periodo de incapacidad temporal, los empleadores están obligados, si el trabajador recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en el cargo que desempeñaba o a reubicarlo en cualquier otro de la misma categoría para el cual esté capacitado. Es de gran importancia tener en cuenta que para el proceso de reubicación, la empresa puede solicitarle a la ARP a la que se encuentra afiliada la asistencia técnica y acompañamiento de este proceso en el marco de las actividades de prevención. Estos son algunos de los aspectos a tener en cuenta con respecto a la normatividad. Si quiere conocer a cuáles leyes se refiere y documentarse más sobre el tema de la reubicación laboral, usted puede consultar el sitio web del Ministerio de Salud y Protección Social www.minsalud.gov.co o en www.fondoriesgosprofesionales.gov.co. Bueno, siempre buscar asesoría cuando no tenemos claro qué hacer en estos casos también es algo importante. Vamos con una pregunta interna para las invitadas. Patricia es una televidente que nos llama y nos cuenta el caso de su hermano. 44 años, se quemó las manos en su lugar de trabajo. Posterior a eso, entonces él está asistiendo, cumpliendo con un horario, pero en realidad no está haciendo ninguna labor específica y además se siente mal porque el ambiente es complicado, lo que tú decías ahora, y también tratan como de que se aburra, pues usted ya que está haciendo aquí, porque mejor no renuncia. Casos como este, pues que podrían darse con bastante frecuencia. ¿Qué le podemos recomendar a Patricia y a su hermano?
Pues ve, yo pienso que por el lado del hermano hay que seguir, ¿cómo se dice? No perder el ánimo en las cosas, porque ese es uno de los grandes obstáculos que tiene este programa. Y es que cuando ellos empiezan, la persona que tiene la disminución empieza a sentir esta presión o esto, se enferma más, su recuperación es más lenta, pierde mucho de su amor propio, de su confianza. Entonces eso es algo que no debe perder para nada, y más bien pensar de acuerdo a lo que lo rodea y a las tareas que hacen en su empresa, hombre, ¿en qué podría yo aportar? Teniendo en cuenta mi disminución, ¿cierto? Eso es lo primero. Por el lado de la organización puede buscar también asesoría técnica de su ARL para el estudio de puesto de trabajo, o sea, ¿en qué podría yo poner a trabajar esta persona? ¿Qué tareas podría ponerla a hacer? Pues lo digo, aquí toca mucha creatividad, de ahí, por eso nosotros, digamos, estamos aquí, porque toca generar mucha creatividad sobre las tareas que los podemos poner a hacer, o sea, cuando hay además tan variadas las limitaciones, toca pensar bastante, sentarse, ¿qué podemos poner a trabajar? Cumpliendo las recomendaciones médicas. Esa invitación a la ARL a venga, revisa este caso, ¿solo la puede hacer la empresa o el hermano de Patricia puede, verdad que la mía es tal, voy a ir, voy a contar, a ver ellos qué se les ocurre? Claro, ellos también pueden, él desde sus citas médicas y sus revisiones médicas puede hacerlo, pero realmente la solicitud debe hacerla la organización, quien tiene, digamos, el acceso directo a la asesoría, a la parte de asesoría de la ARL, ¿cierto? Y decirle, venga, tengo este caso, yo quiero que esta persona vuelva a adaptarse, se rehabilite, vuelva a ser productiva y se integre. Entonces, venga, ¿qué podemos hacer con lo que tengo a la mano? Porque es que ahí es donde está el cuide de todo este programa de reintegro. Nuestras organizaciones no tenemos siempre el cargo ahí esperando a ver quién lo va a ocupar de reintegro. Hay que inventárselo. Por ejemplo, empresas como en la que nosotras laboramos, los cargos son exactos para un número específico de gente que ya está contratada, que está ahí. Si alguno se accidenta, no es que queda el hueco para esperarlo cuando llegue, porque yo tuve que contratar a otra persona para cubrirlo, ¿sí? Entonces, cuando esta persona llega, normalmente llega con una pérdida que no me va a permitir reubicarlo en la misma obra o hacer la misma tarea, ¿cierto? Entonces, a nosotros nos toca, y es parte de nuestro programa, por eso decía Claudia, ahora es un proceso integral donde un área técnica, un área de gestión humana, gestión integral, que es donde está incluido toda la parte de seguridad y salud en el trabajo, se sientan y dicen, bueno, venga a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí. ¿Qué podemos poner a hacer esta persona? ¿Qué actividad? Eso es lo que la empresa del hermano de Patricia podría hacer, asesorado, porque puede, por la ARL, porque es que también hay otra cosa, hay que ver también el tamaño de la organización. O sea, un programa de reintegro en una organización como ROR, somos varios los que pensantes, ¿sí? Y así todo es duro, porque económicamente esto no se recupera, o sea, esto es una inversión por amor al arte y porque creemos en el tema, exacto, pero realmente tenemos, digamos, varios que podemos pensar a la vez en esto, pero si estamos hablando de una microempresa, una pyme, con 5 empleados, o sea, es un gerente que es secretaria, que es además el de seguridad y salud en el trabajo, que es además todo. Entonces, sí, ahí la cosa es pues es diferente, claro. Hay que ver cuál es la empresa del hermano también, entonces ahí viene otra cosa. Entonces ahí habría que hacer eso, pedir una asesoría a la ARL para el estudio de puesto de trabajo y mirar a ver si pueden ayudarle a pensar sobre eso, y si no, porque el mismo estudio de puesto de trabajo le puede servir como elemento a la empresa también y al mismo hermano de Patricia, para también recurrir ya a otras entidades como el mismo Ministerio de Trabajo, como para decir, venga, ¿qué podemos hacer en esta situación? ¿Qué podemos hacer? A ser más productivo. Exactamente. Muy bien, vamos ahora al barrio Santa Cruz. Allí se encuentra María Eugenia Arango. Buenas tardes, María Eugenia, bienvenida. Muy buenas tardes. Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Madre, yo quiero preguntarle. Yo hace 2 años me operaron del manguito rotador del brazo derecho.
Lo que hace que me lo operaron, yo he venido con fisioterapias porque el brazo me duele mucho. Ahora tengo el brazo izquierdo, ya estoy lista para que me llamen para que me operen del manguito rotador, también del brazo izquierdo porque tengo varios tendones reventados y la polea, no sé, de acá del manguito rotador está reventada. Entonces, y tengo los 2 túneles del cardio en las 2 manos, porque cuando yo entré a la incapacidad, a mí me mandaron a laborar normalmente. Entonces, ahora mi pregunta y mi preocupación es si cuando, no sé, el médico, el ortopedista me dijo que la recuperación iba a ser muy larga. Entonces, la pregunta mía es, y el miedo mío es, ¿la empresa me puede echar? Bien, María Eugenia, gracias por su llamada. Claudia. Este es el tema de estabilidad reforzada, que lo que siempre pretende es que personas que han tenido alguna dificultad queden protegidas, independiente del origen. Entonces, existen empresas, claro, existen empresas que le hacen el quite a la legislación y pueden decirle al trabajador, no, pues si puede me demanda y esperemos a ver qué pasa. Pero es que el tema de reintegro no debe ser algo impositivo, no debe seguir siendo algo del tema legal. La protección de los trabajadores debe ser una cultura organizacional. Entonces, en este tema, él no lo podrían echar. ¿Qué deben hacer? Deben hacer todos los trámites, buscar todos los mecanismos para una reubicación laboral, para una protección. Hablamos ahorita del tema de prevención. Lo que le sirve a una empresa en este momento es el tema de prevención, porque los problemas que genera una reubicación laboral, un reintegro laboral, no son solamente para el trabajador, sino también para un empleador. Ustedes deben pensarlo siempre como una inversión, pero en el caso de ella, ¿qué debe hacer? Tener claridad en todas sus citas médicas, todas sus revisiones, sus historias clínicas, recoger toda esta documentación e ir directamente con la empresa, ¿cierto? Pero oficialmente la empresa no puede hacer ese despido. Muy bien. Cuando es complicado llegar al médico laboral, porque eso lo vemos y tú lo decías, nuestro sistema de salud tiene ciertas dificultades, y qué es lo primero que uno hace cuando siente una molestia, tengo una lumbalgia, voy a la EPS, yo no voy a pensar, esto es una enfermedad profesional que me está empezando. Y ya se vuelve repetitivo y empiezan pues los diagnósticos y ya vemos que el empleado pues está teniendo una afectación. ¿Qué se le puede recomendar a las personas que nos están viendo para que se puedan ubicar y se puedan asesorar y determinar eso sí es una enfermedad profesional o no? Porque tenemos miles de pacientes en ese limbo, como que no se sabe y ellos siguen ahí sufriendo esas molestias sin determinar qué. Depende mucho del mismo sistema como tal. Entonces, es la diferencia en una enfermedad de origen común a una patología asociada a una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. La atención es muy diferente. Entonces la persona hará todos los trámites necesarios, va y dependiendo en cierto modo de su EPS, esta la puede remitir a la comisión laboral de esa misma, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Lo repito, con el trabajador, que el trabajador se informe, que el trabajador conozca, que el trabajador no se quede callado, que el trabajador se remita a las áreas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, que sea oportuno en los reportes. ¿Qué sucede? Hoy comenzó con un dolor, mañana le duele, pero solamente informan cuando ya es de verdad muy tarde y cuando no hay una trazabilidad como le explicaba Luisa Fernanda al principio. O sea, debe ser tan claro en los exámenes de ingreso, por ejemplo, o en los exámenes periódicos que deben hacer las organizaciones de informar ese tipo de situaciones. Hace tiempo tengo un dolor y directamente en su médico tratante, ¿qué actividades hago? Porque también pasa eso, no damos toda la información a nuestro médico tratante, entonces él no puede determinar si lo que tienes de dolor es porque estabas jugando un partido o porque realmente tu trabajo te llevó a una exigencia física. Entonces lo importante con el trabajador es que reporte oportunamente, que acate todo el tema de prevención de su empresa, que es lo más importante, que se informe y que conozca que hay instancias adicionales en su EPS o en la ARL, allá mismo hay lugares que se llaman la comisión laboral o médicos ocupacionales y que se remita allá. Yo tengo una duda, yo considero que mi tema está algo demorado, pero puede hacerlo desde ahí.
Mire, vamos a hacer una pausa institucional, pero para hacerla los invitamos primero a ver y a escuchar al doctor Juan Guillermo Calvache. Es médico especialista en salud ocupacional. Él nos va a recordar cuáles son los procedimientos necesarios para que las empresas se acojan o trabajen este tema de la reubicación laboral, cómo como trabajadores podemos acceder al derecho. También nos va a contar de las enfermedades profesionales más comunes y cuál es la importancia de este tema en una nueva cultura organizacional. Las enfermedades laborales son aquellas producidas en los ambientes de trabajo y son secundarias a la exposición a riesgos ocupacionales de diversas clases, como pueden ser ergonómicos, ruido, tóxicos. Pues hay una gran cantidad de factores de riesgo a los que se puede exponer una persona en un ambiente laboral y puede enfermarse por esto. Se considera que una enfermedad es laboral si el factor de riesgo está presente en el puesto de trabajo, en el ambiente laboral al cual la persona está obligada a desempeñar su cargo. Hay diversas enfermedades, entre ellas el síndrome del túnel del carpo, es muy común, el síndrome del manguito rotador en el hombro. Pueden suceder enfermedades como problemas de dolor lumbar, epicondilitis, que son enfermedades del codo, que llaman codo de tenista o codo de golfista, tenosinovitis de Quervain, que también dan en la mano, y enfermedades a veces un poquito más escasas pero muy serias, como la neumoconiosis o hasta el cáncer laboral. Una empresa, en primer lugar, y lo que es más importante, es que tenga en consideración que la salud ocupacional debe convertirse prácticamente en un departamento de la empresa, porque de hecho la protección laboral tiene una legislación bastante exigente al respecto. Entonces, generalmente las consideraciones que debe tener un empresario van encaminadas a la prevención y a la promoción de la salud en el trabajo. Si una persona sufre una lesión, bien sea por un accidente de trabajo o tiene las consecuencias de una enfermedad profesional que hayan derivado en una deficiencia que le altere su capacidad de responder a las exigencias del trabajo, es necesario que una vez se haga la rehabilitación funcional a través del trabajo médico, se pase a una rehabilitación ocupacional o laboral. Esta rehabilitación profesional va encaminada a que la persona sea capaz de adaptarse dentro del puesto de trabajo a las condiciones que tenía antes de. Por eso se hace un examen posincapacidad, se le vuelve a hacer una inducción en su puesto de trabajo y se trata de que la persona se adapte lo mejor posible. Y lo más importante es que se comprenda que dentro de la responsabilidad social empresarial, las empresas, aparte de ese concepto humano aparente que existe ahí, también hay un concepto laboral y un concepto de persona, porque es muy importante comprender al trabajador en ese ámbito. Si no lo hace la empresa, la ley lo protege y puede comenzar un proceso de calificación por vía administrativa que parte de que su discapacidad tenga un concepto de desfavorabilidad después de cierto tiempo de incapacidad emitida por parte de su médico tratante. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad con transporte público sostenible. Nuestra nueva Medellín tiene un innovador sistema de estaciones y transporte MetroPlus que permiten que la ciudad se conecte cada vez mejor. Contamos con rutas alimentadoras que nos acercan desde los barrios y un nuevo servicio masivo de buses en el corredor más importante del centro de la ciudad. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Latina Stereo 30 años presenta Primer Medellín Salsa Fest con Ismael Miranda, Adalberto Santiago, Yolandita Rivera, Roberto Blades, Oscar Hernández, José Mangual Jr., Roberto Torres,
la fiesta de salsa más grande de todos los tiempos. Noviembre 21, Gran Salón de Plaza Mayor. Informes en tu boleta, 444-6300. Infortunadamente y más rápido de lo esperado se nos agotó el tiempo para seguir desarrollando este tema, pero esperamos haber cumplido y que ustedes queden con ideas claras frente a la importancia y el derecho que tenemos con el tema de la reubicación laboral y cómo esto hace parte también de una cultura, y es muy importante, lo decía Claudia y Luisa en el mensaje final, pues que se genere una cultura de la prevención para evitar precisamente llegar a ciertas instancias. Luisa Fernanda, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por este espacio, realmente es muy importante estos espacios para que la comunidad se entere de los derechos y deberes que tenemos en términos de seguridad y salud a nivel laboral. Claudia, gracias. A ustedes muchísimas gracias. Que es lo importante, que siempre tengamos presente el trabajador como una persona, no solamente como trabajador, sino como un ser integral, el cual tiene todo el tema social, familiar, económico y no solamente productivo dentro de las organizaciones, y el tema de prevención, que es lo más importante. Y qué importante haberlas tenido a ellas, doctora Fanny Isabel, en representación de ROR Ingeniería, porque allí hay conciencia, cultura y un trabajo comprometido con estos asuntos. Claro que sí, mil gracias, porque esas recomendaciones yo sé que a todos nos sirvieron mucho. Una empresa con mucha experiencia y que afortunadamente pues con mucha conciencia de este tema. A ustedes muchas gracias también por contarnos sus experiencias y manifestarnos sus dudas. Recuerden que mañana nos vemos entonces a las 11 de la mañana otra vez. Es jueves y vamos a tratar un tema sobre la atención psicosocial en el entorno escolar. Esto es del programa Escuelas y Colegios Saludables. Que tengan un feliz resto de tarde y nos vemos mañana.